Paz y bien amigos y amigas, amantes de las abejas. La semana pasada estuve en San Francisco de Opalaca, Intibucá, Honduras, en la aldea Plan de Barrios, y el día 19 de mayo revisamos estas colmenas, colmena grande o Melipona becky, son del amigo Segundo Vázquez. Ya tiene aproximadamente unos 9 o 10 años de tenerlas en estas cajas. Una de ellas es la primera que yo pasé a caja, y esa caja pues son un poco grandes, de 20 por 20 en su interior. Sin embargo, le ha gustado esas medidas a esta colmena y ya tenemos varios años de tenerla en dicha caja. Pues como vimos que tiene bastante miel, que está repleta de miel la colmena, decidimos sacarle la miel. Una amiga que también tiene de este tipo de colmenas me preguntaba cuál es la forma rápida y fácil de sacarle la miel a estas colmenas, ya que sacándole con jeringa pues es un poco costoso en cuanto a tiempo, es de forma lenta. Bueno, he visto en internet que algunos tienen motor para succionar la miel. Creo que es la forma más rápida para hacerlo. Sin embargo, para hacerlo de una forma sencilla y fácil, pues creo que esta es la manera de hacerlo, como lo estamos haciendo ahí con el amigo Segundo Vázquez. Abrir la caja, agujerear los potes y luego colocar el alza sobre un recipiente de esa manera. Así la miel sale rápido de los potes y los potes quedan listos para que las colmenas lo vuelvan a llenar de miel. Que también quería referirme a eso. Ya es un poco tarde para sacar esta miel en cuanto al tiempo de floración. Se le hubiera podido sacar antes para aprovechar de que la colmena llenara nuevamente estos potes. También sucedió de que la colmena dividió. Bueno, son 3 colmenas, las 3 dividieron. Entonces, por no revisarlas a tiempo, se fueron unos enjambres, aunque también no es nada malo en el sentido de que esos enjambres se van al bosque y de ahí saldrán otros más. Entonces, por eso no nos preocupamos, pero si se hubiera visto a tiempo, se hubiera dividido la colmena y así se tienen más colmenas. De ahí la importancia, pues, de revisarla a tiempo. También se le hubiera podido colocar otra alza para que la colmena tuviera más lugar donde seguir haciendo potes para llenarlos de miel. Sin embargo, pues estamos alegres, ¿verdad? Porque hay suficiente miel en estas 2 colmenitas, esta y otra más que le vamos a sacar. Y si la colmena está en otro modelo de caja donde no tiene alzas, sino caja más grande, en el video 61 donde presento una caja tipo modelo UTOP, ahí explico también cómo sacarle la miel con un palillo grande, perforar todos los potes y luego inclinar la caja para que salga la miel. De esa forma, pues se saca la miel de una manera efectiva y también sencilla. Eso sí, hay que limpiar bien la caja después para que no quede miel ahí y así lleguen hormigas o abejas de otras colmenas que puedan invadir a la colmena a la cual se le sacó la miel. Acá estamos viendo la primer colmena que hicimos en este tipo de cajas. Ella llegó a una trampa para colmena apis y luego de ahí la pasamos a esta caja. Después la dividimos e hicimos la colmena esta que le estamos sacando la miel. Y luego el amigo segundo también hizo el año pasado otra división. Y a esta caja que le estamos sacando la miel, también le hicimos una división la semana pasada.
que lo voy a mostrar en otro video. Pues ahí está el amigo segundo con la segunda alza de miel. Vean qué fácil sale la miel. Y si acaso la colmena no la tenemos en una caja moderna, sino que está en un corcho o también llamado jobón, ¿cómo hacemos para sacarle la miel de forma sencilla y rápida sin destruir los potes de la miel? En ese caso, yo pienso lo mejor que se puede hacer es quitar la parte superior de la colmena, como en este caso, y entonces la colmena queda descubierta en la parte de arriba y así se le puede sacar la miel fácilmente, agujereando los potes y luego inclinando el corcho para poder sacar la miel. Así no se destruyen los potes de la colmena. Vean qué hermosa cámara de cría, tierna o verde, pues tiene esta colmena a la cual le estamos sacando la miel. Ahí le cayó un poco de miel, pero las abejas rápido lo limpian y lo vamos a ver pues más adelante cuando la abrimos al siguiente día para hacer la división. Y acá está la otra colmena, que fue la primera que pasamos a caja moderna. También está repleta de miel. A cada una de esas colmenas le sacamos miel a 3 alzas, dándonos cada una pues una botella de miel por cada alza. Si se le hubiera sacado la miel antes, pues le hubiéramos sacado más, o si se le hubiera puesto también, como les dije anteriormente, más alzas para que ellas pudieran hacer los potes para la miel. Así que nos descuidamos un poco, pero esperamos seguir mejorando para aprovechar mejor las colmenas y que nos den más producción de miel. Y les recuerdo también que para que las colmenas produzcan suficiente miel, no solo es necesario colocarlas en cajas modernas, sino que también es necesario que nosotros cuidemos los árboles, especialmente los árboles que conocemos, a los cuales llegan estas especies de abejas. Así que a cuidar las plantas que les ayudan a las abejitas, hay que irlas conociendo para cuidarlas más, para que ellas produzcan más miel. Y acá estamos al siguiente día, el 20 de mayo de 2022, viendo la colmena que vamos a dividir. Lo que les quiero mostrar es nada más cómo tienen las abejitas de limpia la colmena. Los potes que habían quedado untados de miel ya están bastante limpios, como estamos viendo ahí donde está la cría madura, que es la que vamos a ocupar para la división. Los potes están bien limpios, no tienen nada de miel. Igual esta cría verde, la cual vimos que tenía miel encima, ya está bien limpia. Esta colmena que estamos viendo acá es la división que el amigo segundo hizo a finales del año pasado. La revisamos para ver si tiene reina, para ver si tiene cría, y nos alegró pues que cuando ya revisamos la cámara de cría vimos que tiene miel y que también tiene cría madura, así que esperamos que ahí esté también la reina, ya que no la vimos. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Cuidemos las abejas, ellas son nuestra vida. Bendiciones.